felices, formando familias felices. Gracias, Padre, aleluya. Quiero que salga de su asiento y le dé un abrazo a 5 personas y le diga bienvenido a la casa de Dios, bienvenido a la familia de la fe, bienvenido a la casa del Señor. Amén. Bienvenido, bienvenida, bienvenido. Aleluya. Qué bendición. Qué bendición. Bueno, queremos felicitar a los padres en su día. Un aplauso a los padres. Me preguntaron, puede tomar su asiento, me preguntaron, ¿el domingo habrá un solo culto, 2 cultos? Yo, no, el Día del Padre, 2 cultos. La gente no me para mucho a eso. Ese es cuando el Día de la Madre, que tú sabes, el Día de la Madre empieza dice en mayo, el mes de las madres, le dan un mes. Y el Día del Padre, la gente ni sabía que hoy era el Día del Padre. Mucha gente vino hoy, ni estaban en desconocimiento que hoy era el Día del Padre. Pero hoy es el Día del Padre, hermano. Amén. Así que le felicitamos a los padres biológicos, a los padres por crianza, porque hay unos que son padres porque criaron, ¿verdad? A sus hijos. A las mamás que son papá y fueron papá, denle un aplauso al Señor. A mi mamá le sale doble felicitación. Mi mamá el Día de la Madre y del Padre. Amén. Al apóstol Becky, que es madre de la casa y cumplió años esta semana. Aleluya. Y también ha sido padre. Amén. Ella recibe regalo dijo que hasta noviembre, ¿no? Hasta noviembre. Hasta diciembre. Este año hasta diciembre. Extendió la cosa. Qué bendición. Y escúcheme, a los padres espirituales también vamos a darle un aplauso. Y ya vamos a hablar un poco sobre eso. Amén. Bueno, quiero invitarle a ver este video que me mandó esta mañana mi padre espiritual Nemesio Bolívar. Estamos hablando, siempre en este tiempo tengo una palabra para mi padre Nemesio Bolívar y una ofrenda, una semilla. Por supuesto también para mi padre Ignacio Alastre, ¿verdad? Y una semilla, igual que para mi tío Edgar y mi hermano Kerlin, que son mi hermano mayor y mi tío. Creo que cuando tú no tienes el padre en la tierra, el padre biológico no está, hay otros padres. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y mi padre Nemesio Bolívar me mandó un videíto que lo compartí con todos, pero me parece muy, muy interesante y muy importante que escuchemos este video y luego vamos a la palabra. Amén. Vamos a apagar las luces y pongan mucha atención a este video. Me tocó el peor papá. Crecí con un papá presente pero ausente. O sea, estaba pero no tanto. Lo veía una sola vez cada 15 días, 2 horas los domingos. Saquen pues las crispetas que se dejó venir esta historia. Mi papá no iba a las reuniones del colegio, no me enseñó a montar bicicleta, no estuvo cuando se me cayeron los dientes. ¿Vieron el bicho? ¿Será que era un nada? El hecho es que mi papá no me enseñó a amarrarme los zapatos, ni a saber cuál era la mano izquierda ni la mano derecha. Por eso será que hoy tengo 2 derechas y 2 izquierdas. Y además de eso, pues era un tris violento, un poco machista. Pero acá viene lo bueno, el pifondio, el calentado, el quilombo, el peo, como decimos en Colombia. Él no dijo me niego a ser un super papá, no. Y tampoco era consciente de lo que hacía. Muchas veces hasta yo lo vi con desprecio. Por no estar conmigo, porque es que él no era mi papi, wow. Y acá viene donde se desenreda toda la razón por la cual él fue así. Su mamá, o sea, mi abuela, era una mujer de decisiones como muy crazy. Ella era una mujer del campo y estaba muy llena de dolor. Pues ella lo amarró, lo colgó de un árbol y lo iba a quemar vivo, porque él había dejado perder una gallina. Y no porque fuera mala, es que no sabía hacerlo diferente. Es que mi papá recibió de su mamá patada voladora y la patada más bajita que recibiera en la yugular. Por eso se salió de su casa a los 12 años a trabajar en las fincas y comía de las sobras. Y de tanto vivir así, pues decidió irse para la ciudad con todo lo que tenía, una bolsa con su ropa. Y su papá biológico no estuvo tampoco. Mi papá en su cabeza fue un buen papá. Claro, si el referente de padre que tenía en su cabeza era 0. Cuando pude verlo con estos ojos, pude entender que él dio de lo que no recibió y eso ya era suficiente para él. Eso ya era muchísimo para mí. La que tenía que resolver lo que había esperado de él era yo. Esas eran mis expectativas. Hace un par de meses empecé a soñar en traerlo a Madrid. Yo quería que él conociera Europa. Lo llamé, le conté cuál era mi idea y él me respondió que para él no era muy importante conocer estos lugares, que eso él lo podía ver en televisión. Me dijo que más bien esa plática se la diera para arreglar su casa. Nota importante, entre comillas, mi papá tiene una fijación con su casa. Ese ha sido el gran sueño de toda su
vida. Yo no había comprendido la importancia que tiene su casa para él hasta que le mencioné lo del viaje. Me quedé muy sorprendida cuando él me respondió esto, pero ahí lo que sucedió fue que salió mi niña, yo la vi con su herida de rechazo y le dije, ¿cómo así? ¿Es que usted no quiere verme? Él me dijo, hija, es que para mí la casa es muy importante. Ustedes no saben lo que yo sentí como una puñalada en el ojo. Esta mujer no sabe quedarse en la superficie. Yo comencé a escarbar hasta lo profundo y lo decodifiqué. Para mi papá su casa representa la figura materna que lo acoge, o sea, esa figura de hogar. Me di cuenta que mis sueños no tienen que ser los suyos. Esta vida se vive de a uno, pero no todo se trata de uno. A sus 75 años, él sigue siendo un niño pequeño que busca protección, que se siente vulnerable y solo. A veces me llama para que lo salve de decisiones que él ha tomado y que ya no le gustan, pero no sabe cómo salir de ahí. Le hago preguntas que lo lleven a tomar responsabilidad y él puede accionar solo. Puedo ver el niño de 12 años sintiéndose muy perdido y queriendo ser abrazado. Él es una parte de mí que yo elegí antes de nacer para que me enseñara cosas del amor desde la ausencia y desde la distancia. Ya siento venir la lluvia en los ojos. Lo elegí para que me enseñara a perder la pena y la vergüenza. Él era vendedor ambulante y me enseñó a vender dulces en la calle. Por eso hoy yo soy capaz de darle la cara a todo. No me importa el que dirán. Es su primera vez siendo mi papá. ¿Quién soy yo para juzgarlo? Me enseñó de pasión, él por construir su casa y yo por construir mis sueños. Me enseñó a ser honesta y a sorprenderme por todo. Recuerdo que una vez lo llevé a comer sushi por primera vez y cogió los palos para llevárselos al vecino y mostrarle que se podía comer con esos 2 palitos de madera. Mi papá es evangélico, él me manda mensajes con textos bíblicos y a mí eso antes me daba muchísima rabia. ¿Por qué no me puede saludar normal en vez de mandarme un texto bíblico y que me diga cómo me siento yo? Entendí que para él mandarme un mensaje así es un te amo, hija, estoy pensando en ti. Mi papá me ha dolido mucho porque yo siempre estuve esperando lo que yo quería en mis formas, pero él me enseñó que hay formas distintas de entregar el amor. Que estar ausente también es una forma de amar y cumplir misión. Él pudo hacerlo diferente, no tenía cómo, no había forma, es que ¿de dónde? Me di cuenta que yo sí tengo la información y que tengo un tricitico de conciencia. Elegí hacerlo diferente con él y entregarle todo el amor, la atención, los regalos, los abrazos, los besos que la vida no le dio. Elegí ver a mi papá como un campeón de su vida. Ay no, estas lluvias en pleno verano, hombre. Mi papá es mi pequeño gran héroe. Siempre ha estado ahí presente en un ladito, en alguna esquina esperándome. Me siento muy orgullosa. Hace 4 años salí de la casa de él de una visita y le dije, ¿sabes una cosa, papi? Tu apellido lo van a conocer muchas personas. Soy la Barón, mi apellido es Barón. Y hoy en todas mis redes hay casi 300,000 personas que saben de tu apellido, papá. Les puedo decir que lo único que tuve que hacer fue cambiar esa creencia que tenía de que el papá tenía que estar en un prototipo espectacular para que pudiera ser un buen papá y para que pudiera ser calificado por mí como excelente. Mi papá me mima, mi papá me ama, yo amo a mi papá. Se acabó la lluvia. Si habla rápido, será el video. O será el video. ¿Qué le parece, hermano? La palabra de Dios dice en Efesios, en el capítulo 6, verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Verso 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Voy a repetirlo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Padre, bendice tu palabra, añade bendición esta mañana. Señor, que sea una palabra que sane corazones. Derrama tu gracia en esta hora. Ese amor paternal que viene de ti, Señor. Tú eres el Padre de las luces. Tú eres el Padre eterno. Oh, tú eres el Padre celestial. Derrama un bálsamo que sane nuestros corazones, aún con las figuras paternas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, vuelve el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, Señor, y derrama tu gloria y tu poder en esta hora. Que tu palabra corra, crezca y prevalezca. Que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Bueno, voy a hacer una interrupción en la palabra que estamos dando los domingos sobre la parábola del sembrador, que todavía continúa. Precisamente por lo que hoy está viviendo Venezuela y Latinoamérica, lo que llaman el Día del Padre. Me parece que es algo
que es importante poner en el corazón, una semilla importante. Hoy será también una buena semilla, amén. Y espero que su corazón sea una buena tierra. Diga amén y dele un aplauso al Señor, aleluya. Los más interesados en cumplir esta palabra sobre la honra a los padres somos nosotros los hijos. Hay una promesa para el que la cumpla, no para el padre, sino para el hijo que la cumpla. Yo soy una persona que desde que me gradué de bachiller, entré al banco, luego a la universidad. Todo eso son proyectos de vida. La universidad, el banco, el trabajo, luego el ministerio. Y uno normalmente en los proyectos, uno nunca quiere que le vaya mal. Uno siempre quiere que le vaya bien. Y hay un secreto: si honramos a padre y a madre, de parte de Dios nos irá bien, aleluya, en todo lo que hagamos. De parte de Dios nos irá bien en todo lo que hagamos. Y lo otro que dice la palabra es que seremos de larga vida sobre la tierra, amén. Y eso es una promesa de Dios. La palabra dice, es el primer mandamiento con promesa, lo que quiere decir que hay muchos mandamientos de Dios que tienen una promesa, pero el primero es este. Y cuando la palabra dice que es el primero, también quiere decir que es el más importante, amén. Porque nosotros entendemos el concepto de primicias. Honra a padre y a madre para que te vaya bien. Quiero que me vaya bien, quiero que me vaya bien. Entonces Dios dice, haz esto, honra a tu padre y a tu madre, te va a ir bien. De parte de Dios en lo que tú hagas, en lo que tú emprendas, te va a ir bien. Y de parte de Dios vas a tener larga vida. Él te va a guardar, Él te va a guardar. Y yo soy testimonio de eso. 3 tiros me dieron a mí en el año 92. 3 tiros de balas de FAL. El mismo día que a mí me dieron 3 tiros con balas de FAL, que son balas así. A una persona le dieron un tiro con una 22, que son balas así chiquiticas. Un tiro y murió. Y yo que tengo 3 tiros con balas de FAL, aleluya, mire, 30 años después estoy aquí. Dele un aplauso al Señor. Porque hay una promesa: cuando tú cumples el mandamiento de honrar a padre y a madre, dice que serán largos tus días sobre la tierra, y Dios se las arregla para que eso sea así, con tiro, sin tiro. Cuando dicen amén, aleluya, aleluya. Y a veces tenemos rollos para honrar a ese padre y a esa madre, como la señora o señorita que acabamos de escuchar, porque tenemos muchos estereotipos en la cabeza, ¿no? Crecemos en medio de una sociedad, y en medio de esa sociedad los compañeros, los amigos tienen a papá y tienen a mamá. Y cuando uno tiene el padre ausente, o presente pero ausente, o presente pero malo, entonces uno tiende a compararse. Yo crecí en el 23 de enero viendo que todos los panas tenían su papá y su mamá, pero mi hermano y mi hermana y yo no teníamos ese papá, teníamos era mamá. Y el papá aparecía de vez en cuando. Y uno tenía esa carencia, ese dolor en el corazón. Pero lo que uno nunca se pregunta es, ¿por qué será eso así? Nunca lo aclaramos. Nunca nos sentamos con él a aclarar eso. Él luego partió, ya está en el cielo. Y nunca pudimos saber de boca de él por qué ese abandono. Por qué esa distancia. Yo no conozco ningún familiar por cuenta de papá. O sea, yo solo tengo tíos, hermanos, primos, solo por parte de mamá. Me ha tocado preguntarle a mi mamá, ¿dónde vive la familia mía? En Caracas. Yo, ¿por qué no los conocí? Nunca los conocí, no sé, nunca me lo explicaron. Ni lo quiero saber ya tampoco. Supuestamente tengo abuela por parte de papá, no la conocí. Supuestamente tengo tíos y primos y no conozco absolutamente a nadie. Todos son de Caracas. Y ya voy a cumplir 55 años, ya no lo quiero saber tampoco. Pero siempre debe haber detrás un porqué. Y yo creo mucho en lo que es la revelación del Espíritu Santo, ¿sabes? Y yo recuerdo que yo empecé a pastorear, y siendo pastor, yo tenía todavía esa herida en mi corazón. Porque esas son heridas, son vacíos que quedan en el corazón.
Y aunque uno era pastor, uno tiene esa herida y esa carencia. Hace mucho tiempo íbamos por la avenida Urdaneta, íbamos a rumbear, a beber, a bailar. Iba mi hermano, íbamos un grupo de amigos. De repente mi hermano agarró a un muchacho y le empezó a caer a golpe, pa, 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 pa. Y yo me acerco porque yo digo, ¿qué pasó? O sea, yo no había visto qué pasó. Y se forma esa golpiza. Pero lo que yo alcancé a escuchar a mi hermano mientras le daba golpe a una persona que no conocía era, yo no tuve papá, yo no tuve papá. Y yo decía, ¿cuál es Cambure? O sea, ¿qué tiene que ver? Que yo creo que mi hermano estaba más herido que yo. Sí, le daba con una furia a ese muchacho. Y cuando yo alcanzo a escuchar, yo no tuve papá, y decía unas palabras que no puedo decir acá. Y yo después decía, tú eres loco, porque tú dices que no tenías papá, tú eres loco. No sé. Son cosas que uno, el que tiene esa carencia, va creciendo con esas heridas. Hace tiempo, cuando empezamos en el ministerio, dimos un día del padre. Raúl siempre ha tenido Raúl Tobar, la bendición de grabar los cultos. Estábamos comenzando allá en la iglesia y yo un día del padre estaba hablando, pero para mí yo me la comí. Pero después yo vi el video y yo dije, claro, yo vi el video después que hice encuentro. Después fue un encuentro y perdoné a mi papá y toda aquella cosa. Y vi el video de ese día del padre y yo dije, viéndome a mí mismo, yo dije, oye, ese tipo está herido, ¿vale? O sea, imagínense ustedes lo que es ser pastor y ministrar con heridas, con vacíos, con cosas no resueltas. Y yo de repente empiezo a ver el video y yo decía, yo no tuve papá y no lo necesito y nadie lo necesita, solo necesitamos al Padre, amén. Y cuando yo después de hacer el encuentro vi ese video, yo dije, ese tipo que está hablando ahí necesita un encuentro. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Denle un aplauso grande al Señor. Yo fui a un encuentro cara a cara con el Señor siendo pastor. Ya yo conocía a Cristo, ya le había entregado mi corazón a Cristo, le servía al Señor, predicaba la palabra, ya la iglesia estaba en proceso de crecimiento. Y vamos al encuentro. Y yo fui a hacer el encuentro no como un pastor, sino como una persona necesitada. Y realmente fueron 3 días gloriosos, pero Dios sabe que había algo en mi corazón que tenía que resolver. Y yo fui con 7, 8 personas de aquella iglesia. Y yo le dije, estábamos en la Villa Bolivariana. Y yo reunía a las 7, 8 personas en los cuartos antes de bajar al encuentro. Y yo les pedí un favor. Yo les dije, mire, vamos a bajar ahorita al encuentro. Y van a ser 3 días. Yo les quiero pedir un favor a los que fueron conmigo de la iglesia. Quiero pedirles el favor de que no se me acerquen. Yo voy a estar sentado aparte. Y durante estos 3 días no me busquen en los recesos. Yo quiero vivir este encuentro como si yo estuviera solo. No quiero que me digan pastor. Yo no voy a ser un pastor por 3 días. Y así lo hicimos. Cada quien estuvo. Yo me puse por una esquinita por allá. ¿Y por qué razón un pastor habla de esa manera? Porque yo sé que era pastor y amaba profundamente a Dios, pero que mi corazón tenía muchas cosas por resolver. Yo estaba pidiendo revelación a Dios. Señor, muéstrame las cosas que la palabra dice, muéstrame aún las cosas que están ocultas en mi corazón. Lo dice la palabra de Dios. Y yo recuerdo, hermano, que la primera noche ponen una película sobre un violín. Y después que esa película termina, yo me quebré. Yo quedé quebrado con esa película. Y me tiré allí en mi silla, en el piso, y empecé a llorar.
Porque la historia trata de un violín que hizo el fabricante, la persona que lo fabricó, lo creó con sus manos, lo hizo perfecto, y una vez que lo creó, sacó una melodía preciosa con el violín. Y luego este hombre envía el violín, me imagino, a la venta, ¿no? Y alguien compra ese violín, y ese violín llega a las manos de un niño. Y el niño empieza a aprender a tocar violín con ese violín, y primero él no sabía nada de violín y estaba practicando. Primero lo usa para lo que es, pero después lo empieza a mal usar. Y después lo empieza a abusar. Empieza a usar el violín para lo que no es. Empieza a usar el violín como si fuera una flecha, un arco. Empieza a usar el violín para meterse con un gato. Luego el violín se cae y se empieza a golpear, porque el violín, lo que quiere la persona que hicieron la película es que nosotros veamos nuestra vida reflejada en ese violín. Cuando Dios nos hizo perfecto, pero de pronto vinimos a esta tierra y caímos en manos inadecuadas de gente que nos usa mal, de gente que nos abusa, de gente que tenía que cuidarnos, que no nos cuida bien, y hacemos las cosas mal, y por eso nos vamos deteriorando en la vida. Y este violín se fue deteriorando, perdiendo su valor. Luego lo metieron en un cuarto de los cachivaches, que es como cuando una persona cae en depresión. Luego lo sacaron y lo vendieron, y cayó en unas manos, y luego en otras manos, y luego en otras manos, y luego en una tienda por allá. Y luego al final el violín termina en una subasta. Pero el violín ya no valía nada. El violín ya no tenía ningún valor. Había una subasta de muchos artículos, y el subastador empezó a subastar una cosa y otra y otra, y él no quería subastar el violín porque sentía que el violín no valía nada, y lo dejaron para lo último. Y al final, cuando solo quedaba el violín, le dice una mujer: solamente queda el violín. Y el hombre dice: no hay más nada, o sea, como que no, el violín no es importante, no tiene valor. Y dice: no hay más nada. Y cuando él pregunta, mire, él dice: mire, presenta el violín. Dice: este violín usted lo puede poner en cualquier parte de su casa. Casi camina, casi habla, casi es humano. O sea, le pone atributos que no son. Nunca dice que el violín es para tocar música. Dice: usted puede ponerlo en un rincón, puede ponerlo como un artículo decorativo. Pero ¿sabe quién estaba en esa subasta? El que creó el violín. Imagínense ustedes lo que sintió el creador de ese violín cuando vio su obra menosvalorada, cuando vio su obra acabada. Es como cuando Dios ve a sus hijos que Él creó con sus manos, los ve envueltos en pecado, en una vida pecaminosa, en la pobreza, en la escasez, en las drogas, en el alcohol, en la promiscuidad sexual. Y Dios dice: oye, yo no lo hice para eso. Yo lo hice para que tuviera una vida de éxito. Y a Dios le duele en su corazón. ¿Aló? A Dios le duele en su corazón. Y el creador del violín se pone en pie en la subasta, y él sale, camina poco a poco y agarra su obra. La ve con dolor y empieza a limpiar el violín, lo limpia, lo arregla, lo afina y saca una linda melodía. Porque cuando habían preguntado quién quería llevarlo, habían dicho $1, $2, $3, se lo iban a llevar por $3. O sea que ya no valía nada. Pero de pronto, cuando él lo limpia y saca una linda melodía para público, ¿no? Y ahí entonces el rematador lo exhibió con orgullo. Porque este hombre estaba diciendo: este violín fue creado, fue para eso, para sacar música hermosa, para alegrar los oídos de la gente. Solo que estaba siendo mal usado. Y entonces terminó llevándoselo una persona por $3,000. Denle un aplauso al Señor, aleluya. De $3 a $3,000. Dice la palabra que el menor de ellos vendrá a ser 1,000, dice la palabra, vendrá a ser 1,000. Ahora escúchame, después al final la película hace una reflexión sobre la vida humana, que la vida humana es así. Dios nos crea para propósitos grandes, pero venimos a este mundo y nos pasan 20,000 cosas que nos van quitando nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero valor.
hasta que llegamos a la subasta de la vida, ya no valemos nada. Por eso tuvo que venir Jesús a morir en la cruz para redimirnos, para rescatarnos, para devolvernos nuestro valor. ¿Cuántos dicen amén? Hermano querido, pero lo que a mí me sucedió, escúcheme, con esa película fue que Dios me reveló en ese momento, porque yo no me sentía como ese violín en ese momento. Yo era un pastor ya. Yo había logrado muchas cosas, ya yo era un buen padre con mis hijos. Así que yo no era el violín, pero ¿sabe lo que sí me reveló el Señor cuando me tiré al piso? Que ese violín quebrado era mi papá. Y ahí fue que yo entendí muchas cosas que nunca me explicaron. Entendí que yo siempre lo vi a él como un victimario, pero que yo nunca tuve los ojos para verlo también a él como una víctima. Quizás si no me dio el cariño, el afecto y el amor que yo esperaba, es porque a él nadie se lo dio. Y ese día yo entendí muchas cosas. Y por primera vez yo pude decirle a él, papá. Y salió de mi boca esta frase: te perdono, papá. Den un aplauso al Señor. Te perdono, papá. O sea, en el encuentro yo pude perdonar a mi papá. Y a través de eso empezar un proceso de sanidad y de sanación para mí mismo. Porque el perdón es sanador. El perdón no es un sentimiento. El perdón no es si yo siento o no siento perdonarlo, porque a veces no sentimos. Pero el perdón es una decisión que yo tomo conscientemente por mi propio beneficio, para mi propia sanidad. Para mí fue sanador decir al final también, cuando testificamos en el Instituto Bíblico, fue que nosotros nos fuimos, los pastores, y pude decirlo públicamente: perdono a mi papá. Para mí fue sanador, ¿sabe? Fue sanador. El poder, por lo menos de parte de Dios, entender que lo que yo no supe de él, Dios me lo reveló, que había sido ese violín quebrado, pero que a diferencia mía, él no había tenido a alguien que le enseñara los caminos de Dios, pero que ya yo estaba en los caminos de Dios y yo podía devolver a él lo que él no me pudo dar a mí. Denle un aplauso grande al Señor. Aleluya. 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 A veces vivimos con muchos rollos mentales sobre nuestro papá, porque vimos a nuestros amigos que sí tenían ese papá bueno. O vimos, de pronto yo crecí en tiempos cuando pasaban la serie Crecer con Papá. ¿Cuántos vieron esa serie en televisión? Entonces era un desafío, porque en Aguara Marco tenía papá. Quien dejó a Marco fue la mamá. ¿Sí o no? En un puerto italiano al pie de la montaña vive nuestro amigo Marco. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan? En una humilde morada se levanta. Heidi tenía abuelo. Oye, los compañeros tenían papá. ¿Y sabe cuándo pega lo del papá, hermano? ¿Sabe el día que más pega eso, lo del papá? El 25 de diciembre. Ahí es cuando pega la cosa. Porque nos enseñan que esos supuestos regalos son el niño Jesús y Santa Claus. Y no nos dicen la verdad, que esos regalos son un esfuerzo de los padres por sus hijos. ¿Y quiénes son los niños que el 25 tienen bicicleta, tienen patines? ¿Quiénes son? Los que tienen su papá. Y de repente uno que no tenía ese papá, uno salía, era: me presta tu bicicleta, me presta tus patines, me presta tus balones. Ah, el 25 de diciembre, por eso es que nosotros tenemos una actividad que se llama Jesús te ofrece algo más que un regalo. Porque yo quiero que usted sepa que como iglesia, nosotros tenemos que tener conciencia que uno de los días más tristes para muchos niños, especialmente para los niños pobres y vulnerables, es el día 25 de diciembre. Y Satanás se ha encargado de decirle a los niños, meterle en la mente: ese es el niño Jesús que no te trajo regalo. Y no fue el niño Jesús que no nos trajo regalo. Porque lo tremendo es que cuando en el este a los niños le traen regalo, no es el niño Jesús el que trae, es Santa Claus. Pero en los barrios pobres el que no trae es ¿quién? El niño Jesús. Oye, pobre Jesús, ¿vale? ¿Ah?
Y no nos dicen la verdad de que ese es que no tenemos un papá o que carecemos del papá o que somos pobres y por eso no tenemos el regalo. Y vamos creciendo con eso en el corazón. Belki me cuenta que una hermana de ella veía una foto de Jesús y decía, te odio Jesús, un 25 de diciembre. Te odio Jesús porque no me trajiste regalo. ¿Me estoy explicando? Porque estamos en resentido con la figura de un padre. Entonces, cuando vamos a predicar el evangelio en Venezuela, hay tanta ausencia paterna, hay tantos problemas con los padres, padres que abandonan a sus hijos, porque Venezuela es un país donde muchos padres son realmente irresponsables por la borrachera, por ser mujeriegos, abandonan a sus hijos, no educan bien a sus hijos, no dejan a sus familias por otra familia. Y un país de mucha paternidad irresponsable, de pronto la gente va creciendo con heridas, con dramas en el corazón. Y cuando vienen a ver, hermano, es un desastre el país. Es un desastre el país. Es un desastre el país. Pero nunca nos preguntamos, ¿y qué le pasó a papá? ¿Y qué tal si papá no tuvo nunca esa palabra, ese cariño, ese afecto? Y entonces yo lo entendí en mi encuentro. Y hoy vi este video de esta muchacha y le pasó exactamente lo mismo. Tenía un rencor con su papá, pero después pudo verlo con otros ojos. Y yo quiero decirte hoy algo. Al que le conviene honrar a tu padre y a tu madre, sea como sea tu padre, haya sido como haya sido, es a ti, aleluya, para que a ti te vaya bien y para que sean largos tus días sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué sabe uno las cosas que ese padre ausente o padre maluco o padre que estuvo pero no estuvo? ¿Qué sabe uno las cosas que él vivió y que no vivió? Por eso en la tierra, el mismo Dios que nos da la ley y la palabra y nos dice, el primer mandamiento con promesa es este: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Nos enseña que nosotros tenemos la bendición de tener un abanico de padres. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Nosotros no somos, un padre nos engendra, un padre biológico, pero en la vida, en el camino, tenemos un abanico de padres. Por ejemplo, los que tuvimos una mamá que hizo el papel de papá, ese es un padre que nos asignó Dios, aleluya. Una mamá que se embraguetó y nos sacó adelante. ¿Cuántos dicen amén? Pero por lo menos hay tres padres. Mire, el padre biológico, número uno, el padre biológico. Ese padre que dice en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el padre biológico, el que nos engendra. El que nos engendra. Pero yo le hago una pregunta, Si usted sabe un poquito la Biblia, ¿Jesucristo tuvo padre biológico? ¿Ah? Biológico. ¿Jesucristo tuvo padre biológico? Jesucristo no tuvo padre biológico. Jesucristo no fue engendrado por varón. Aleluya. Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero sí tuvo un padre que lo educó, que lo crió, que se llama José. No fue el que lo engendró, pero fue el que lo ayudó a establecer. Denle un aplauso al Señor. A falta de un padre biológico, ahí estuvo José. Y Jesús lo vio a José como su ¿qué? Como su padre. Así que a veces no está el padre biológico, pero está alguien que hace las veces. ¿Cuántos dicen amén? En mi tiempo muchas veces las veces de ese padre también la hacían los tíos. Yo a veces por eso veo a mi tío Edgar como un padre. Veo a mi tío Nelson como un padre, a mi tío Wilmer como un padre, porque a veces ellos eran la figura paterna más cercana que uno veía. El padre biológico es el que Dios utiliza para darnos vida. Ese padre al que debemos honrar, haya sido como haya sido. Hay muchos padres maravillosos y ejemplares, y alabamos a Dios por esos padres maravillosos y ejemplares. Pero también hay muchos padres que han fallado en sus deberes y en sus responsabilidades. Pero la palabra de Dios ya preveía esto y hace provisión para esto. Dios es tremendo, porque uno no pensaría que un padre deba fallarle a su hijo o una madre, pero la palabra de Dios sí lo prevé. ¿Sabe eso? No sé si me estoy explicando. Uno no piensa que eso debería ser,
como una madre le va a fallar a su hijo o a sus hijos, como un padre le va a fallar. Uno no lo pensaría, pero Dios sí, porque Dios conoce la naturaleza humana. Y por eso dice el Salmo 27, verso 10, aunque mi padre, ve, y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Qué poderosa palabra, hermano. ¿Puede fallarte tu madre? Sí, puede fallarte tu madre biológica. ¿Puede fallarte tu padre? Sí, es posible que te haya fallado tu padre, pero el Señor hace previsión para eso y dice, si eso pasó, yo mismo te recojo, yo mismo te prohijo, yo mismo te recibo. Vamos, dale un aplauso al Señor, aleluya. Hoy se celebra el Día del Padre en la tierra, especialmente en nuestro país, en este continente. Y es un tiempo maravilloso para honrar a esos padres e incluso para acercar los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Cuántos dicen amén? En definitiva, los que estamos en la iglesia somos nosotros. Si tu padre no está en la iglesia, es a ti que te toca acercarte a él. Es a ti que te toca llevarle a él el amor de Dios. Así él te rechace, así te diga lo que te diga, a ti te toca hacer un trabajo de redención para él. Aleluya. Malaquías capítulo 4 verso 5 y al verso 6 dice en el verso 5, he aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Verso 6, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Sabe qué? La iglesia tiene que ser ese ministerio del profeta Elías, que acerque el corazón de los padres hacia el corazón de los hijos y el corazón de los hijos hacia el corazón de los padres. Y este día es un día maravilloso para acercar muchos corazones. Dígame amén y dele un aplauso al Señor. Qué lindo que al terminar este servicio tú puedas escribirle a tu papá, le digo, si lo tienes vivo, ¿no? Papá, te quiero mucho. A lo mejor le da un infarto. Hay muchos padres que si leen algo así no, se pueden morir, porque quizás nunca lo han recibido de su hijo. O decirle, papá, te voy a llevar a comer, o papá, te tengo un regalo. Quizás le va a parecer extraño, pero ¿por qué somos nosotros los que debemos dar ese paso? Porque nosotros tenemos al Padre del cielo que nos está sanando. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Porque una vez que Cristo viene a nuestro corazón y empezamos a oír la palabra y empezamos a oír enseñanza, podemos mirar el asunto de nuestro Padre con otros ojos o con otros lentes o con la revelación como lo vi yo, porque a mí me reveló el Señor que el violín de aquella historia que estaba quebrado y quebrado y quebrado era mi propio padre. Quizás en ese momento no era yo, pero era la condición de mi padre. Y a diferencia de mi padre, yo había tenido la bendición que había venido al evangelio y quizás, aleluya, a él le tocó conocer el evangelio ya al final de su vida, porque gracias a Dios, Dios me permitió a mí predicarle a él, regalarle su Biblia, evangelizarlo, y sé que hoy él está en el cielo, aleluya. Dele un aplauso al Señor, aleluya, aleluya. Yo estaba en la iglesia Emanuel y hasta tuve la bendición de verlo allí llegar a la iglesia Emanuel con su Biblia que yo le regalé, y pudimos entregarlo ya cuando estábamos aquí como pastores. Él estaba partiendo con el Señor y pudimos bajar al Pérez Carreño donde él estaba y a orar con él y orar por él, y sabemos que está en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El segundo padre que tenemos y que muchas veces es una persona que Dios utiliza para que conozcamos al Señor y para velar por nuestro desarrollo y crecimiento espiritual, y que muchas veces agrega mucho más valor a nuestra vida que el padre biológico, es el padre espiritual. Dele un aplauso al Señor por eso, aleluya. El padre espiritual. Cuando venimos a una iglesia como Misión Cristiana para el Mundo, tenemos un padre espiritual. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Tenemos un padre espiritual.
Y eso es una bendición porque el padre espiritual, por lo general, agrega más valor a nuestra vida que muchos padres biológicos, porque el padre biológico no lo hizo, pues. Era el violín quebrado del que estaba hablando. Algunos sí, gracias a Dios por eso. Pero en muchos casos, ese padre biológico no hizo ese papel, pero viene el padre espiritual a suplir eso. Y empieza ese padre espiritual primero a enseñarte a Cristo. Recibes a Cristo como Salvador. Después a enseñarte la palabra de Dios, el camino de Dios, el buen camino. ¿Cuántos dicen amén? A veces el padre biológico lo que está interesado es en otras cosas. Hay padres que se sienten orgullosos si sus hijos toman. Él dice, la primera pea de mi hijo, este es el primer cigarro que se fuma. O vamos a llevarlo a las chicas malas. Se sienten orgullosos, ya lo llevé a las chicas malas. Yo me recuerdo cuando ya estaban en esas edades y decían, porque él aparecía de vez en cuando por ahí, y hablaban entre mi tío y mi papá, vamos a llevarlo a las chicas malas. Y uno pelaba la oreja porque uno está interesado también en la cosa. Pero pensando ellos que eso te va a hacer bien, ¿ves? O pensando ellos que eso te va a hacer mi tío en su equivocación también me celebró la primera pea que me eché. La primera pea que me eché cuando me acosté a dormir, cuando me levanté, oye, ya eres un macho. Pero el padre espiritual no me enseñó eso, me enseñó el camino de Dios, aleluya, la palabra de Dios, aleluya. Dale un aplauso al Señor. Ahora, qué bendición le ha tocado, por ejemplo, a los hijos y a muchos hijos de la iglesia, que su padre biológico es también su padre, ¿qué? Espiritual. Gloria a Dios, dele un aplauso por eso, aleluya. Es una bendición eso, que el padre que te engendró, además de tu padre biológico, sea tu padre que te enseña valores, que te enseña principios, que te enseña la Biblia. No muchos tuvieron esa dicha. Las que la han tenido tienen que hacer con una piedra en los dientes. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Que su padre biológico sea su padre espiritual, hermano, esa es garantía de éxito y de bendición. Dele un aplauso al Señor, aleluya. En la Biblia, Jesús comenzó a ver a las personas, escúcheme, como creyentes. Lo primero que Jesús tenía eran creyentes. Luego de ser creyentes, Jesús los hizo discípulos. De los que seguían con él como creyentes, escogió a uno y los llamó como discípulos. Es como una escalera que fueron subiendo. Más tarde, Jesús les llamó siervos. Escúcheme, número 3, Jesús le llamó siervos. Luego, número 4, Jesús le dijo, ya no les llamaré siervos, le llamaré amigos. Número 4, amigos. Pero al final de Juan, ¿sabe cómo le llamó Jesús a sus discípulos? Le llamó hijitos. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Hijitos, vamos, vamos, vamos. Celébralo en esta hora, aleluya. Así es el evangelio. Empezamos siendo creyentes, luego somos discípulos, luego somos siervos, luego somos amigos y luego somos hijos. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué bendición, porque yo empecé siendo un creyente, luego un discípulo, luego un siervo en Emmanuel y luego un amigo de Dios y de los ministerios. Pero luego además ahora soy hijo, no solo de Dios, sino que tengo padres espirituales también. No solo el padre que me engendró en los caminos de Dios y me enseñó la palabra, sino el padre que me descubrió ministerialmente. Y sabe que en mi caso ha sido una bendición, porque después que tú tienes éxito, te salen padres por todos lados. Entonces muchos dicen, yo también le puse una semilla ahí, y yo también. Y yo dije, gloria a Dios, el padre que me faltó aquí, ahora me sobran en el evangelio. Denle un aplauso al Señor, aleluya, 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 aleluya. ¿Cómo empezamos? Como creyente, luego discípulo, luego siervo, luego amigos y luego hijitos, hijitos. Todos tenemos en la visión de Dios que terminar siendo hijos, amén, de Dios y también de nuestros mentores. Gálatas capítulo 4, verso 19, el apóstol Pablo les dice a sus discípulos en Gálatas, hijitos míos, ¿cómo le dice?
hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cómo le dice Pablo? Hijitos. Si les dice hijitos, es porque esta gente empezó siendo ¿qué? ¿Qué empezó siendo? Creyentes. Luego fueron ¿qué? Discípulos. Luego fueron ¿qué? Siervos. Luego fueron ¿qué? Amigos. Y luego terminan siendo hijitos. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Hijitos. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Ya no es Pablo, ahora es Juan. Dice también, ¿cómo? Hijitos míos. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces Pablo llamó a sus discípulos al final como hijitos. Y el apóstol Juan, ¿cómo llamó a sus discípulos? Hijitos. Primera de Juan 3:18. Primera de Juan 3:18. ¿Cómo dice? Hijitos míos, ¿ves? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Otra vez Juan. Primera de Corintios capítulo 4 verso 15. Primera de Corintios capítulo 4 verso 15. Otra vez el apóstol Pablo dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, ¿qué le dice Pablo? No tendréis muchos ¿qué? Padres. ¿Lo va leyendo conmigo? Ahora sí, ¿cómo dice? Porque aunque tengáis ¿qué? 10,000 años en Cristo, ¿qué dice? No tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Dele un aplauso. Aleluya a la palabra. A esos padres espirituales que nos engendraron y que han velado por nuestro desarrollo y crecimiento espiritual, también honramos en este día, en esta casa. Dígame amén, aleluya. Dígame amén, aleluya. Qué glorioso es poder decir, yo tengo un padre espiritual, amén. Yo pertenezco a una casa, aleluya, de paternidad espiritual. Aleluya. ¿Por qué? Porque es diferente cuando tú vas a una iglesia como una simple ovejita. Porque la ovejita es brincona, es saltona. Por eso puede estar hoy aquí, mañana allá. Pero el que está en una iglesia de paternidad espiritual, la paternidad es para toda la vida. Aleluya. La paternidad es para toda la vida. La paternidad es para toda la vida. La paternidad es para toda la vida. Los que son verdaderos hijos jamás se van del lado de uno. Los que son verdaderos hijos jamás se van del ministerio. Usted me preguntará, apóstol, ¿usted se le ha ido gente? Sí, que yo entiendo cuando se van que no son verdaderos hijos. Esa es la forma de yo saber si una persona es o no es un verdadero hijo. En la Biblia dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué habrían hecho? Habrían permanecido con nosotros. El que es hijo tuyo en las buenas y en las malas. El que es hijo ahorita y para siempre. Oh, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Entonces, en un tiempo como este, aprendan a honrar al padre biológico y aprenda a honrar al padre espiritual. Apóstol, y si mi padre biológico está muerto, partió, honre su memoria. Honra la memoria de él y consigue a otro que pueda honrar en lugar de él. No te ahorres la platica. Porque a veces, como yo, en mi caso, mi papá biológico está en el cielo, pero esta mañana le deposité a mi tío y a mi hermano. Y ahorita en lo que suba le voy a depositar a mi tía Rosa, que es la esposa de mi tío Nelson. ¿Por qué? Porque yo siento que ellos también fueron para mí padres en lugar de... No sé si me estoy explicando. Y a veces usted tuvo ese padre, a lo mejor no fue un tío, a lo mejor fue un compadre, a lo mejor fue un vecino, pero alguien que te ayudó. No sé a quién le está hablando el Señor hoy, pero hónralo, porque fue un padre, aleluya, porque te ayudó con los estudios, te ayudó a estudiar, te ayudó con la comida, te ayudó con los uniformes. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Aleluya.
Nosotros hemos sido padres de un gentío. Si fuera por que los días del padre hicieran rico a uno, yo debería ser rico. Pues nosotros hemos sido padres de gente, de verdad. No de palabra, sino de verdad. A uno lo reconocen. Otros no lo reconocen. No importa, ese es su problema. Porque cuando tú honras, el asunto es que cuando tú honras, te beneficias a ti, no a la otra persona. Aleluya. Dígame amén. Aleluya. Dígame amén. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Los hijos de uno no solo son los biológicos. Los hijos de uno son los de uno y los que la vida nos da también. Nosotros hemos asumido esa responsabilidad, no solo con nuestros hijos biológicos, sino con otros que no son hijos biológicos. Y también con la iglesia, porque nosotros vemos a la iglesia como hijos espirituales. Ustedes no fueron engendrados por cualquiera, fueron engendrados por una casa, aleluya, que tiene hijos espirituales. Dígame amén. Entonces levante su mano y diga padre biológico. Y diga padre espiritual. Amén. Ahora, ¿puede fallar el padre biológico? Y falla. Claro, puede fallar y falla. Y Dios deja provisión para eso. Aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo el Señor te recoge. Ahora pregunto, ¿puede fallar el padre espiritual? ¿Sí o no? Claro, porque un ser humano también puede fallar. ¿Ves? Y por eso damos gloria a Dios. Pero hay un tercer padre que nunca falla. Y estoy hablando del Padre de los cielos. Aleluya. El Padre perfecto. Vamos, apláudele. También es su día. El día del Padre también es su día. Apláudele. Aleluya. Ese sí es el Padre perfecto. Ese sí es el Padre que podemos idealizar. Ese sí es el Padre que nunca nos ha fallado, no nos falla y nunca nos fallará. Ese sí es el Padre que nunca nos ha abandonado, no nos abandona y nunca nos abandonará. Ese sí es el Padre que nos ha amado, nos ama y nos amará por siempre. En el Antiguo Testamento nadie llamó a Dios Padre, pero cuando Jesús vino a este mundo, una de las cosas que vino a hacer fue a mostrar el nuevo nombre para ese Dios que tenía muchos nombres en el Antiguo Testamento, muchos nombres, pero Jesús nos dijo, ya ustedes no le van a decir todos esos nombres. A partir de ahora, cuando ustedes oren, orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, aleluya. Padre nuestro, Padre nuestro. Él es nuestro Padre. Mateo capítulo 6, verso 26. Mateo capítulo 6, verso 26. Dice: mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. ¿Y qué? Y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas, que las aves? Tú vales para tu Padre. ¿Cómo lo llama Jesús allí? Padre celestial. Diga conmigo, Padre celestial. Padre celestial. Tu Padre, mi Padre. Amén. No es más Padre de aquel que el mío. No, es Padre tuyo y Padre mío. Amén. En Mateo capítulo 6, verso 32. Mateo capítulo 6, verso 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero ¿qué? Vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Otra vez, ¿cómo lo llama Jesús? Vuestro Padre celestial. Lucas 11, 13. Lucas 11, 13. Dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Pregunta: ¿cuánto más que vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? ¿Cómo lo llama Jesús? Padre celestial. Mateo 6, 9. Mateo 6, 9. Dice la palabra: vosotros pues oraréis
así como Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo lo llamó aquí? Padre, no solo mío, es Padre tuyo y tuyo y tuyo, es Padre nuestro. Vamos, aplaude al Señor, aleluya. Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 1, verso 17. Mire cómo lo llama. Santiago capítulo 1, verso 17. Léalo conmigo. Toda buena dádiva y todo don perfecto, que dice, desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos, levanta tu mano derecha, di: Padre celestial, Padre nuestro, Padre de las luces. Apláudelo, aleluya. Padre celestial, Padre nuestro, Padre de las luces, que no cambia, no hay mudanza ni sombra de variación. Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías capítulo 9, verso 6. Hablando del futuro nacimiento de Jesús, 750 años antes que naciera nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice que se llamaría ese niño que nacería? Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Cómo más? Padre eterno, príncipe de paz. Apláudele, aleluya. Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno. Levanta tu mano derecha, di conmigo: Padre nuestro, Padre eterno, Padre celestial, Padre nuestro, Padre eterno, Padre de las luces, Padre celestial. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el honor, a ti la alabanza. Aleluya, 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 aleluya. ¿Cómo hacemos a ese Dios Padre nuestro? ¿Es Dios Padre de todos los seres humanos? A la verdad no. Dios es el creador de todos los seres humanos. Pero para ser hijos de Dios y para que Dios sea Padre de nosotros, hay un procedimiento que hay que cumplir. Él es el creador de todos los seres humanos. Pero Él quiere ser más que el creador. Él quiere ser el Padre de cada uno de nosotros. En Juan capítulo 1, verso 1, Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 2. Este era en el principio con Dios. 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. 8. No era él la luz, Juan, sino para que diese testimonio de la luz. 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, ¿qué dice? No le conoció. 11. A lo suyo vino, y los suyos, ¿qué dice? No le recibieron. 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dale un aplauso al Señor, aleluya.
potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Engendrados por Dios. Engendrados por Dios. Entonces, ¿de quién es Padre? Nuestro Padre. De los que reciben a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. A los que le recibieron, les dio potestad, el derecho legítimo de ser llamados como hijos de Dios. Ahora, ¿quién quiere Dios que sea su hijo? Todos los seres humanos. Ahora mismo acaba de estallar otra guerra, ahora entre Israel e Irán. Esos son muertes a diario en esa zona del mundo. Entre Ucrania y Rusia, otra guerra. Dice la palabra, oiréis de guerra y de rumores de guerra. Duele, ¿sabe? La guerra siempre duele porque muere gente siempre inocente. Mueren niños. Trae destrucción, hambre y dolor. Y aunque sabemos que Dios ama a Israel, también ama a cada iraní, claro que sí. Hay gente en Irán que necesita escuchar de Jesucristo, al igual que en Israel y en cada país. Y una de las cosas que tiene que dolernos de este tipo de cosas es la gente que va muriendo, y uno siempre tiene que preguntarse, Señor, antes de morir, ¿habrán hecho confesión de fe? ¿Habrán hecho decisión por Cristo? ¿Esas almas se perderían o esas almas se salvaron? Por eso es que duele tanto la guerra, por la cantidad de muertos. La palabra de Dios dice, oiréis de guerra y rumores de guerras. No se turben porque todavía no es el fin y es necesario que todo esto acontezca. Pero oremos a Dios para que pase lo que pase y sea lo que sea, la mayoría de este mundo se le revele Cristo, se le revele Él como Salvador y como Señor. La palabra de Dios dice, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Tenemos que orar por la salvación de este mundo, por la salvación de todos los que están en esa región de Medio Oriente, por la salvación de todos los que están ahora mismo involucrados en conflictos como guerra, en conflictos como desastres naturales. Es urgente que el mundo sea salvo, porque Dios no es que ama a los israelitas y a los iraníes no, o a los venezolanos, pero a los de Rusia no. Dios ama a todo el mundo. Y cuando Jesucristo murió en una cruz, murió por todo el mundo. Y Él quiere ser el Padre de todo el mundo. Dígame amén, aleluya. 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 Este Padre eterno que dice la Biblia nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado, nunca nos falla, nunca nos fallará. Él nunca nos falta y nunca nos faltará. Es quien nos enseña la importancia de amar y honrar a nuestros padres biológicos y a nuestros padres espirituales para que nos vaya bien y para que sean de larga vida nuestra vida sobre la tierra. Termino con el texto donde comenzamos. Efesios 2 y 3 dice, Efesios 6, 2 y 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Cierre su Biblia y póngase un momentico sobre sus pies. Y quiero invitarle a todos los que están presentes a hacer a Jesús el Señor de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Ponga la mano en su corazón y diga conmigo, Padre, gracias por la palabra. Gracias por la palabra. Hoy entendí que los que te reciben son hechos, tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Oh Señor, yo te recibo, Jesús. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres
nunca jamás. Confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Sálvame, Dios mío. Levanta tu mano y di: Padre, Padre, eres mi Padre, Señor. Eres mi Padre, Señor. Eres mi Padre. Dale un aplauso a Él. Él es el Padre. 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 Y ahora quiero pedirte que te abraces con el Señor y le digas: Padre, de todo corazón, hoy perdono a mi padre paterno, a mi padre biológico. Lo perdono, Señor. A mi padre espiritual, si tengo algo que perdonarle. A mis padres de la tierra, los perdono, Señor. Y en este día decido perdonar, Señor. Gracias porque me engendraron, los usaste para traerme a este mundo. Hoy desde la casa de Dios, ahora levanta tu mano, di: los bendigo. No solo los perdono, los bendigo. Bendigo a papá, bendigo a mi padre espiritual y declaro que mi corazón se acerca al suyo, Señor. Honro a mis padres biológicos y espirituales. Los honro, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Ahora levanta tu mano. Yo declaro que te irá bien. Te irá bien en lo que hagas, en lo que emprendas, en lo que eres, en lo que amas, en lo que representas. Te va a ir bien. Esta semana te va a ir bien. Este mes de junio te va a ir bien. Será larga vida para ti y para los tuyos. Serán largos tus días sobre la tierra. Porque si un enemigo sale contra ti por un camino, yo profetizo que por 7 caminos huirá delante de ti. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu hogar, bendigo lo que eres, lo que amas, lo que representas. Y declaro, aleluya, la bendición, provisión de Dios sobre tu vida, largura de día. Y declaro bienestar sobre tu vida y sobre tu casa. Y los que lo creen y lo reciben dicen: dar un aplauso al Señor, aleluya. Y quiero pedirte que ahí donde estás levantes tus diezmos y tus ofrendas y se lo presentes al Señor. Preséntaselo al Señor y dile: gracias por la provisión, Señor. Tú eres mi Padre que provees. Allí tienen el código QR, pueden tomarle un capture si no tienen la cuenta de la iglesia, y van a estar pegadas por algunas partes de la iglesia también. Y usted lo toma y de una vez tiene el pago móvil. Levante su mano y diga: gracias, Señor. Gracias, Señor, por la bendición y por la provisión. Gracias, Señor. Recibe tus diezmos y recibe mis ofrendas y activa para mi vida lo que tú has prometido a los que te honramos con los principios bíblicos. Amén, amén y amén. Toma tu asiento y permíteme orar por tus finanzas. Ve ofrendando y levanta tu mano. Padre, bendigo a tu pueblo en esta mañana. Declaro que esta palabra, Señor, corre, crece y prevalece en los corazones. Declaro que esta palabra echa raíz profunda en los corazones y que fructifica, produce frutos para vida eterna y para una vida más excelente y gloriosa en esta tierra. Declaro y profetizo, Señor, un acercamiento de corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, Señor. Declaro en el nombre poderoso de Jesús un tiempo de honra como nunca antes, Señor, a esos padres biológicos o a su memoria, a esos padres espirituales o a su memoria, Señor. Por eso los bendigo, declaro que les va a ir bien, 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 y que serán largos sus días sobre la tierra. Tu gracia sobre ellos, tu favor, Señor, cielos abiertos para todos. Derrama tu bendición, derrama tu gloria,
Derrama tu unción, Señor, y a causa de la unción que se pudra todo yugo en el nombre poderoso de Jesús. Declaro mes de junio, un mes de milagro, de señales, de prodigios, de maravillas, un mes de cielos abiertos, un mes de cobertura divina. Y encomiendo a toda la iglesia, Señor, aleluya, y al ministerio, a ti, mi Dios, y los encomiendo a la palabra de tu gracia, que tiene poder para sobreedificarles y darles herencia con los santificados por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Y mire, hoy usted le va a escribir a su padre, si lo tiene vivo, y si partió, va a honrar su memoria. A su padre espiritual, va a honrarlo, va a llevarlo a comer, regálele algo y mande una pastillita para que no le pase nada. Abrácelo, trátelo bien. Uno nunca sabe si va a ser la última vez, hermano. A veces los padres llaman y no le agarran el teléfono a ese papá. Agárrale el teléfono, tú no sabes si va a ser la última vez. ¿Me está escuchando? Este día que sea un día para eso, y que cuando sus padres estén felices y contentos, usted diga, esto lo aprendí en la iglesia. Amén. Los envío pues con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y toda la iglesia dice, los quiero mucho, pues Dios le bendiga a todos. Amén. Vamos creciendo al servir a los demás.